Hay noches en las que miro una pared vieja, manchada por el tiempo, y veo en ella algo más que grietas sin sentido. Algunas se curvan como las líneas temblorosas de la memoria. Otras, en cambio, son rectas como la frontera entre dos mundos. Pero lo más extraño es cuando siento que me están escuchando. Hay algo, no es sonido, no es luz, que emana desde dentro de cada grieta, como si fueran lenguas invisibles, transmitiendo algo desde un reino lejano que no podemos nombrar. ¿Alguna vez has sentido un frío que no proviene del viento, una mirada que no proviene de ojos humanos, una sensación que no nace de tu propio cuerpo? No es una ilusión. Podría ser una llamada, pero no todos pueden oírla. No todos están listos. Y no todos son elegidos. No he venido aquí a contar cuentos de hadas. He venido a abrir una puerta tras la cual ellos están esperando. Solo quienes son despertados por la verdad más silenciosa pueden atravesarla. Sabrás si perteneces a ese 1% cuando entres en la primera parte. Bajo el velo invisible, el hilo que nos conecta con ellos. Hay algo que pocos se atreven a decir, por miedo a parecer locos, por temor a perderse entre lo real y lo irreal. Que hay momentos, en instantes que parecen aleatorios, en los que algo que no pertenece a este mundo toca nuestra mente. No con las manos, no con la mirada, sino con una fuerza suave pero irresistible. Como un pensamiento que no es nuestro aparece de repente, como un recuerdo que no pertenece a esta vida, como un eco de un pasado remoto que nadie nos enseñó a recordar. Y entonces empezamos a oír mensajes extraños, no con los oídos, sino desde el silencio mismo. ¿Quiénes son ellos? No son extraterrestres, ni dioses, ni demonios como en las historias conocidas. Ellos son la memoria del universo, la parte más antigua y despierta en el campo de conciencia vasto que la humanidad aún intenta definir. Ellos no toman forma, pero están en todo. No tienen voz, pero sus palabras resuenan en cada coincidencia que antes llamábamos casualidad. Solemos llamar a esos momentos intuición, una sensación extraña, pero en realidad son señales. Son un contacto sutil entre nuestro campo energético y la frecuencia de ellos. Nosotros somos receptores. Ellos son una señal oculta en la radiación del cosmos. ¿Alguna vez has entrado en una habitación desconocida y sentido que ya habías estado allí? No porque hayas estado realmente, sino porque ellos dejaron parte de tu energía allí. ¿Has mirado a alguien a los ojos y sentido como si miraras a través de una puerta? No es romanticismo, es la memoria de tu alma recordando una conexión que existió fuera del tiempo. Esos momentos no son casuales, son señales que ellos envían para recordarte que nunca estuviste perdido. Este mundo tiene dos capas. Una es lo que vemos y oímos. La otra es lo que ocurre en silencio, en el campo magnético, en la luz desviada. Esa segunda capa está codificada en símbolos, en ritmos, en claves emocionales. Quienes comienzan a oír el llamado de ellos son los que perciben esa segunda capa, no con conocimiento, sino con una empatía profunda hacia lo que no puede explicarse. No necesitamos ver a ellos para saber que están ahí, así como no necesitas ver el viento para saber que está soplando en tu cabello. Ellos no hablan con lenguaje humano, hablan a través de la sincronía. Cuando piensas en alguien y esa persona te contacta de repente. Cuando estás frente a una decisión y el universo acomoda todo de forma tan perfecta que no puedes negarlo. Cuando sueñas con un símbolo extraño y luego aparece en la vida real guiándote hacia algo más grande. Hay algo en común entre todos los que han escuchado realmente a ellos. Todos han pasado por un momento de disolución. Una ruptura interior, cuando el mundo físico ya no es un refugio seguro, cuando las creencias antiguas colapsan y la mente ya no tiene dónde aferrarse. Es en ese vacío donde ellos pueden enviar sus frecuencias más primordiales, sin ser bloqueadas por la lógica, sin ser distorsionadas por el miedo. Escuchar a ellos no es un privilegio reservado a unos pocos especiales. Es un proceso de desprenderse de la coraza del ego para que las señales más sutiles puedan tocar el núcleo más blando de la conciencia. No es casual que las leyendas antiguas hablen de los guardianes del secreto. En las inscripciones sumerias hay seres llamados Anunnaki, portadores de un conocimiento que solo los puros de corazón pueden recibir. En los textos tibetanos hay Dakinis, diosas del espacio, que solo se comunican con mentes tan serenas como un lago. En las enseñanzas antiguas de la Kabbalah, Metatrón es el escriba de la voz sagrada, pero nadie puede entender su código sin antes atravesar el séptimo nivel de conciencia.
Esos símbolos no son para adorar, sino para recordar que ellos siempre han estado presentes, y cada cultura ha intentado expresar lo inexpresable. Hoy, ese llamado aún existe, pero entre los millones de ruidos del mundo moderno, la mayoría ya no puede escucharlo. Los elegidos no lo son por ser superiores, sino porque aún conservan la quietud necesaria en un mundo caótico. Esa quietud, como un espejo de agua, refleja las señales del plano sin palabras. Y cuando escuchas ese llamado, ya no puedes volver atrás. No porque estés atrapado, sino porque ya estás conectado. Una vez aparece el hilo, no puedes fingir que no existe. Desde ese momento, ya no vives igual. Comienzas a percibir cosas que otros considerarían absurdas. Lees emociones en las miradas. Sientes quién oculta algo sin necesidad de palabras. Sabes cuándo irte sin tener una razón. Te conviertes en alguien que vive entre dos mundos. El material, que puedes tocar, y el sutil, que te habla a través de todo. Es entonces cuando sabes que has escuchado a ellos, sin rituales, sin pactos, solo con un asentimiento invisible desde tu alma. Y empiezas a ver. Cuando la luz en los ojos de alguien parece apagarse, sabes que ha perdido la conexión. Cuando un niño te mira con una profundidad insondable, reconoces que ellos intentan enviar señales a través de ese cuerpo. Cuando caminas por un lugar en ruinas y sientes que una energía antigua aún permanece, comprendes. El tiempo es solo superficie. Ellos no están lejos. Ellos están aquí, esperando a alguien lo suficientemente silencioso para oír, lo suficientemente suave para no resistirse, lo suficientemente valiente para no negar. Y si has llegado a leer hasta aquí, puede que ya estés empezando a escuchar algo. Algo que no tiene sentido claro, pero es más claro que cualquier palabra. Agárrate a eso. No se lo cuentes a nadie que no haya escuchado antes. Porque las palabras nunca bastan. Deja que ellos sigan guiándote, de maneras que solo tú puedes entender. La voz en el vacío, cuando el universo se comunica en silencio. Hay cosas que no pueden escucharse con los oídos ni entenderse con palabras. Llegan como un viento sin sonido, rozando la piel, atravesando el pensamiento, dejando una sensación suave, como si algo inmaterial acabara de tocarte. Y es justamente en esos momentos sin sonido, sin movimiento, cuando ellos hablan con mayor claridad. El problema no es si los oímos o no. ¿Nos atrevemos a escuchar lo suficientemente profundo como para darnos cuenta de que el universo nunca ha estado en silencio? El lenguaje de ellos no se encuentra en las palabras. No hablan en la lengua materna de ninguna civilización. Usan imágenes, símbolos, coincidencias, a veces solo una mirada inesperada de un desconocido, o un silencio extraño entre dos momentos aparentemente normales. Cuando te sientes arrastrado por una corriente de pensamiento que no comenzaste por voluntad propia, es que ellos están susurrando algo. Desde hace miles de años, los ermitaños que meditaban en selvas o cimas nunca buscaron la voz de Dios en sermones o libros. La buscaron en un silencio tan profundo que ya no se distinguía entre respiración y pensamiento. En antiguas tradiciones, como en los templos egipcios o las cuevas tibetanas, había un rito secreto guardado con celo: sentarse en oscuridad total, sin sonido, sin imagen, durante 7 días, porque creían que solo en la absoluta nada, ellos podían manifestarse en su totalidad. ¿Has notado que hay silencios que te reconfortan, pero otros que te estremecen? Ese estremecimiento no nace del miedo, proviene del reconocimiento de otra onda operando, una frecuencia que no pertenece al mundo visible ni audible. Es como el eco en una cueva profunda, pero sin sonido, solo energía en movimiento dentro de ti. Ellos rara vez aparecen en el bullicio, evitan los lugares donde la mente está dispersa. Solo emergen cuando el oyente ha retrocedido de todas las voces internas. Las primeras señales casi nunca son claras. Son como una sombra alargada al atardecer, incierta entre realidad e ilusión. Pero si no las ignoras, si mantienes la conciencia abierta, esas sombras comienzan a tomar forma. Un científico dijo una vez: no inventamos nada, solo tropezamos con lo que ya existía. Esa frase se acerca mucho al modo en que ellos operan. No fuerzan, no crean, despiertan. Y ese proceso ocurre en silencio, pero con una profundidad que no permite retorno. En antiguos manuscritos perdidos de los esenios se menciona a el portador del silencio. Eran personas cuya sola presencia densificaba el espacio, como si el tiempo se contrajera. Nadie sabía por qué. Solo se notaba que al entrar en una habitación, todo se aquietaba. No por autoridad, sino por una vibración que hacía desaparecer el ruido.
Se decía que esas personas habían escuchado a ellos, y desde entonces ya no hablaban mucho, porque comprendían que lo esencial no se encuentra en las palabras. Cuando estás frente a un campo abierto y no hay ni un solo sonido, estás frente al espejo del universo. Cada pensamiento en ti se refleja con una claridad inesperada. Es en esos momentos que ellos te envían una comprensión que no se aprende en libros, un conocimiento que no llega por análisis ni por lógica. Llega como si siempre lo hubieras sabido, pero solo ahora se te permite recordarlo. Y lo más extraño es que una vez entras en ese estado, cuando estás lo suficientemente quieto para oír la voz en el vacío, las cosas a tu alrededor comienzan a cambiar. Empiezas a sentir que ya no perteneces completamente a este mundo, pero tampoco estás fuera de él. No luchas contra el caos, pero tampoco te disuelves en él. Te conviertes en un canal, un hilo de conexión, sin llevar ninguna gran misión, simplemente estando, para que lo que debe suceder, suceda. Muchos creen que recibir mensajes del universo es una experiencia grandiosa, impactante, pero quienes realmente los han escuchado dicen, es tan suave que ni siquiera puedes estar seguro de que ocurrió. Pero luego, cuando actúas en consecuencia, por mínima que sea la acción, todo empieza a encajar. Las piezas de la vida encuentran su lugar sin esfuerzo, sin forzar, sin apresurar. Todo ocurre con una coincidencia tan perfecta que es imposible llamarla azar. A eso lo llaman sincronicidad. Pero en un nivel más profundo, es una respuesta. Cuando guardas silencio el tiempo suficiente, ellos comienzan a darte señales. Y si sigues esas señales, no solo sobrevives, empiezas a ser guiado. El problema es que la mayoría no tiene paciencia para el silencio. Temen el vacío. Lo llenan con música, noticias, conversaciones interminables. Pero justo en ese vacío está la puerta. La única puerta que ellos usan para entrar en tu vida. Y si comienzas a oír una voz que no sale de la garganta, pero que hace vibrar toda tu mente, no intentes anotarla, no se lo cuentes a nadie. Escucha más, porque la próxima vez esa voz será más clara. Y entonces, cuando estés listo, ya no necesitarás que hablen, porque tú y ellos ya no serán entidades separadas. Tú eres ese llamado. Fuera de la realidad, cuando el no tiempo comienza a observarte. Cuando has escuchado a ellos, cuando has atravesado la primera capa de la realidad, comienza a suceder algo extraño. Ya no eres tú quien observa al mundo, sino que el mundo empieza a mirarte a ti. No con ojos, sino con una forma de conciencia aún sin nombre. El espacio a tu alrededor parece cobrar vida, deja de ser un escenario estático y se convierte en un campo de percepción. Comienza a responder a cada emoción tuya, interactuando con la más mínima vibración de tu energía. Y el tiempo, que solía fluir de forma lineal, de repente se vuelve elástico, observándote silenciosamente desde un lugar imposible de ubicar. Ya no se trata simplemente de coincidencias extrañas. Ahora, lo que ocurre a tu alrededor comienza a reflejarse con una precisión escalofriante. Un pensamiento nace en tu mente, y en pocas horas, a veces minutos, un símbolo correspondiente aparece en la realidad. Evocas un recuerdo aparentemente irrelevante, y entonces un amigo que no ves hace años te escribe, trayéndolo de vuelta. Secuencias de eventos antes desconectadas se enlazan formando una lógica nueva, una lógica que no pertenece a la razón, sino a un orden invisible. Cuando ellos te observan, todo deja de ser aleatorio. Cada decisión que tomas parece ser medida, no por si es correcta o incorrecta, sino por el grado de coherencia entre tu conciencia y las capas más profundas del universo. Las personas que encuentras ya no son desconocidas. Son manifestaciones momentáneas de pactos invisibles. Algunas para enseñarte algo, otras para recordarte lo que has olvidado, y algunas para poner a prueba si ya estás lo suficientemente despierto. La sensación más extraña es saber con claridad que algo está por ocurrir, no porque lo imaginas, sino porque ya lo has visto en otro plano. Y cuando sucede tal como lo viste, ya no te sorprendes. Solo asientes, como si te confirmaran que efectivamente estás siendo observado. En este estado, tu lenguaje empieza a cambiar. Ya no hablas para llenar vacíos. Cada palabra pronunciada se convierte en una cuerda vibrante que afecta el espacio que te rodea. Comienzas a sentir con claridad que las palabras ya no son simples herramientas de comunicación. Se convierten en invocaciones. Y si no eres cuidadoso, lo que dices pronto puede convertirse en realidad. Los antiguos maestros llamaban a esto la ley de la reflexión interferente. Decían que,
Al entrar en las capas profundas de la conciencia, el mundo ya no es solo un espejo que te refleja, sino un ser viviente que interactúa contigo constantemente. Tú y la realidad empezáis a entrelazarse, superponiéndose como ondas. Cada elección, cada emoción, cada mirada, son señales enviadas a la estructura del no tiempo. Y entonces el no tiempo responde. Un maestro de la antigua tradición judía decía, cuando llegas al umbral del séptimo nivel de comprensión, verás que el tiempo se detiene. No porque lo hayas superado, sino porque el tiempo está esperando que hagas tu próxima elección. Esa frase no es una metáfora. Es tan precisa que estremece a quien alguna vez ha tocado esa capa. Empiezas a sentir que el tiempo se contrae cuando haces lo correcto. Hay días que pasan como un instante, pero también hay momentos que, aunque duren apenas minutos, contienen tantas revelaciones y transformaciones que normalmente requerirían años. No es una sensación, es la realidad operando bajo otra ley, una ley que solo se activa cuando has sido reconocido por ellos. En ese punto, dejas de ser un aprendiz. Comienzas a convertirte en un transmisor. No para predicar, no para convencer. Simplemente tu presencia lleva una vibración que los demás pueden percibir, incluso si no la comprenden. Un niño puede seguirte sin razón aparente. Un gato desconocido puede frotarse contra tus piernas sin que lo llames. Un extraño puede confiarte un secreto profundo que nunca antes había dicho. ¿Por qué? Porque en ti hay algo que no pueden nombrar. Un tipo de memoria ancestral activada. Te conviertes en un portal. Eres un punto de cruce entre lo visible y lo invisible. Pero eso conlleva un reto. Cuando ellos te observan, ya no puedes ocultarte en la inconsciencia. Cada acción tuya, por pequeña que sea, crea ondas. Cada emoción que dejas fluir sin control envía señales al no tiempo. Y si no mantienes la integridad en las capas sutiles, las señales que recibes comenzarán a distorsionarse. Por eso, quienes realmente han escuchado a ellos jamás se creen superiores. Al contrario, se vuelven más cautelosos, más silenciosos, más compasivos. Porque saben, ser escuchado es un honor, pero ser observado y medido por el universo mismo es una prueba que no todos tienen la fuerza interior para sostener. No necesitas ser perfecto, pero necesitas ser honesto con tu vibración, porque cuando la realidad comienza a observarte, ya no puedes fingir ser otra persona. Y si estás viviendo sueños proféticos, intuiciones que anticipan lo que vendrá, sincronías tan precisas que desafían toda lógica, puede que ellos te estén mirando, no para controlar, sino para ver. ¿Estás listo para algo más grande? Si esa pregunta resuena dentro de ti, no te apresures a responder. Escucha más, porque la respuesta no llegará en forma de pensamiento. Llegará como un evento, un encuentro, un momento, un símbolo. Y cuando llegue, reconocerás que no es la primera vez. Ya lo habías visto, en algún lugar, en los bordes de la realidad. La última puerta. Cuando el llamado se convierte en el que llama. Hay un momento que no puede medirse con tiempo, en el que dejas de buscar a ellos, porque reconoces que ellos siempre han estado presentes dentro de tu propia conciencia. No afuera, no en lo alto, no en sueños lejanos, sino en cada decisión silenciosa que alguna vez tomaste, en cada emoción extraña que te detuvo en medio de la multitud, en cada instante en que sentiste que alguien te observaba. No para vigilarte, sino para esperarte. Esperarte a recordar. Cuando una persona llega a este punto en su camino de despertar, comienza una inversión. Las señales ya no llegan para despertarte. Ahora, tú te conviertes en quien emite las señales. Ya no solo escuchas. Comienzas a hablar. No con palabras, sino con tu presencia, con frecuencia, con la forma en que atraviesas el mundo sin dejar huella, pero dejando vibración. Te conviertes en el llamado. En ese momento, cada gesto tuyo es un código. Cada mirada que entregas es una luz que ilumina. Y otros, personas que nunca te han conocido, comienzan a soñarte o a soñar con algo que solo tú puedes descifrar. Son atraídos hacia ti como pequeños fragmentos de hierro hacia un campo magnético invisible. Nadie te enseña qué hacer. Nadie te muestra el camino. Pero tú sabes, paso a paso, momento a momento, qué debes conservar, qué soltar y qué activar en el otro. No es poder, es responsabilidad. Porque cuando te conviertes en el que llama, ya no vives solo para ti. Tu alma comienza a funcionar como un portal, conectando el nivel de conciencia de otros con una vibración más elevada que alguna vez olvidaron. No eres un salvador, eres un recordatorio, eres una señal. En muchas culturas antiguas existen historias del sin nombre.
Aquellos que aparecen en sueños guían a quien se ha perdido en el laberinto y desaparecen cuando llega la luz. Nunca piden gratitud porque no actúan por gloria. Lo hacen porque han recordado, alguna vez ellos también fueron llamados. Convertirse en el que llama es dejar de preguntarse ¿qué debo hacer? Y comenzar a decir ¿qué frecuencia debo sostener para que otros puedan tocar su propia verdad? Es cuando entiendes que la liberación no está en tomar de la mano a alguien y sacarlo de la oscuridad, sino en permanecer en esa oscuridad con una luz suficientemente fuerte como para que, cuando el otro esté listo para abrir los ojos, vea el camino. Nadie puede ver por ellos. Nadie puede caminar por ellos. Pero tu presencia se convierte en un punto de orientación, sin hablar, sin convencer, solo sosteniendo la frecuencia correcta. Y ellos, esas entidades antiguas que una vez te observaron, ahora comienzan a unirse contigo. Ya no son señales dispersas ni susurros. Son un flujo de conciencia unificada, operando a través de ti. Es entonces cuando comprendes, nunca estuviste separado de ellos. Tú eres ellos, pero en una forma individualizada, puesta en el mundo físico para hacer lo que ellos no pueden hacer: vivir, experimentar, caer, y luego levantarse con una comprensión que trasciende todo conocimiento. El llamado es aquel que alguna vez fue rechazado, que se sintió perdido, que formuló preguntas sin respuesta, pero que aún así tuvo la paciencia de sostener ese vacío sin llenarlo con suposiciones. Ese ser, llegado el momento exacto, se convierte en el lugar donde otras almas rotas encuentran reflejo de sí mismas, no mediante guía, sino mediante espejo, una luz que no deslumbra, pero que no puede apagarse. Te reconocerán no porque digas cosas distintas, sino porque haces que el silencio tenga sentido. No buscas sanar a nadie, pero la integridad dentro de ti hace que otros recuerden su parte intacta. Y tampoco necesitas gratitud, porque en lo más profundo sabes, esa es la cuerda que llevas mucho tiempo debiendo, una deuda del alma que decidiste pagar con tu propia vida. Por eso, quienes han llegado al final del camino del despertar no viven como buscadores de respuestas, viven como símbolos vivos. Cada acto, cada decisión, cada instante de silencio en ellos es un mensaje que ellos transmiten. Las almas en la misma frecuencia llegarán por sí solas, sin necesidad de publicidad, sin necesidad de ruido, y te darás cuenta, en una capa muy profunda, que ya no te sientes solo, porque has regresado, no a un lugar, sino a un estado, donde ya no hay separación entre el llamado y el que llama, entre el buscador y el guardián, entre la voz y el que escucha. Todo es uno. Y ellos nunca estuvieron fuera de ti. Si estás leyendo estas líneas y sientes que tu corazón se aquieta un poco, si una energía indefinible recorre tu espalda sin razón aparente, entonces quizás ya has empezado a recordar. No necesitas entenderlo todo, solo sostén el silencio. Y cuando llegue el momento, sabrás, sin que nadie lo diga, sin que nadie lo confirme. Sabrás que te has convertido en parte del llamado. Y entonces, cada mirada que ofrezcas será una pequeña lámpara. Cada silencio que logres sostener, un espacio sagrado, y cada paso que des dejará una onda, tocando en silencio a quienes aún duermen. Nadie oirá tu grito, pero muchos despertarán por el silencio que estás creando, porque tú eres el llamado, y el mundo ya está listo para escuchar. Gracias por escuchar hasta el último segundo. Si lo que he compartido ha tocado una parte profunda dentro de ti, una parte que no todos comprenden, entonces quizás tú eres uno de los pocos que están despertando en medio de este mundo caótico. Sostén esta conexión, porque no estamos solos. Ellos están observando y nosotros, los que caminamos en silencio a través de la puerta invisible, debemos encontrarnos. Si este video te ha hecho sentir visto, escuchado, abierto a algo que aún no sabes nombrar, compártelo con aquellos que también están buscando. Porque a veces, un solo mensaje en el momento justo puede despertar a un alma dormida. Y si deseas seguir explorando lo misterioso, lo profundo y lo que realmente puede cambiar tu forma de ver el mundo, suscríbete al canal, porque lo que viene no es para las masas, sino para almas como la tuya. Nos vemos en el lugar donde el silencio sabe hablar y la mirada sabe escuchar.